Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, profundizamos en ellos. Les ofrecemos el adelanto en titulares. Es Noticia Cuba. Pese al bloqueo de casi 6 décadas, el país sigue su camino. De hecho, este domingo 8 millones de personas podrán acudir a las urnas para votar sobre una nueva constitución. Es un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia, Venezuela, el gobierno anuncia el cierre de 2 de sus fronteras. El objetivo es mantener la seguridad nacional y la paz del pueblo venezolano. Ante la provocación constante de los Estados Unidos, el Ejecutivo llama a los militares a la fortaleza, la unidad y la cohesión. Tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, El Salvador. Países del Triángulo Norte más Estados Unidos acuerdan de tener caravanas de migrantes. El plan contempla 4 áreas de seguridad, pero por ningún lado aparece la intención a la atención al problema estructural, la pobreza. Tenemos ese panorama en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Cuba, reinventarse ha sido clave para resistir los embates del bloqueo económico, comercial y financiero ejercido por Estados Unidos sobre la isla durante casi 6 décadas. En medio del asedio al pueblo cubano, se prepara para reafirmar el modelo socialista en las urnas. Eso será este domingo. Aquí los detalles. El bloqueo estadounidense es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía de Cuba y el pleno disfrute de los derechos de sus ciudadanos. Aún así, la mayor de las Antillas tiene una larga lista de logros en materia social, de salud, cultural y deportiva. Según cifras del gobierno, los daños acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas alcanzan los 933.678 millones de dólares. Solo durante abril de 2017 y marzo de 2018, la industria alimentaria y la agricultura sufrió una pérdida de 413.793.100 dólares. Para combatir las imposibilidades de exportación e importación de productos, la revolución garantizó la seguridad alimentaria a través de una política de subsidios a la canasta familiar mínima de los hogares. Las afectaciones para el sector salud en el mismo periodo fueron de 2.500 millones de dólares. Según un informe de la Cancillería, la empresa Medicuba S.A. hizo solicitudes a más de 30 compañías estadounidenses para la adquisición de insumos y solo se recibió respuesta de 2. Aún así, Cuba cuenta con uno de los mejores sistemas de salud de la región, con atención gratuita al pueblo y la formación de más de 78.000 médicos que prestan sus servicios en otros 100 países mediante el programa Más Médicos. Los daños provocados al sector transporte ascienden a 101.550.000 dólares y las afectaciones al área de telecomunicaciones fueron de 60.143.000 dólares. La educación, el deporte y la cultura también son golpeados por el bloqueo. Pese a ello, la revolución cubana garantiza el bienestar del pueblo, posicionando a la isla como el primer lugar de inversión en educación del mundo respecto a su Producto Interno Bruto. Estas cifras evidencian que los esfuerzos de Estados Unidos por destruir el sistema político, económico y social del país han fracasado. Este 24 de febrero, los cubanos defenderán el principio de soberanía y autodeterminación en el referendo constitucional. Tendrán la potestad de aprobar o no una nueva Carta Magna que no pone en discusión la continuidad del socialismo en la mayor de las Antillas. Seguimos sumando información, tenemos el análisis con nuestro enviado especial a La Habana, Rolando Segura. Rolando, buenas noches. Adelante con eso, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Tatiana. Te saludo desde la capital cubana, desde La Habana, en este país que se prepara
para el referendo del próximo 24 de febrero, este domingo, a pesar del recrudecimiento de esa política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y ahora adicionalmente con esa escalada de hostilidades contra varios países de la región, particularmente contra Venezuela, y también con el anuncio que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ir en contra también de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y anunciando también el supuesto fin del proyecto socialista en este hemisferio. Sin embargo, han confirmado las autoridades cubanas, las organizaciones políticas que promueven una nueva constitución en Cuba, que esta constitución precisamente va a reafirmar el modelo socialista en la sociedad cubana, pero en un modelo también constitucional, en un modelo que promueva la participación de todos y todas en la sociedad. Y sobre este tema vamos a tener el privilegio, la oportunidad de conversar ahora con el doctor en Ciencias Antropológicas, Enrique Alemán Gutiérrez, diputado a la Asamblea Nacional, también coordinador de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso en Cuba. Bienvenido, profesor. Gracias, Rolando. Gracias a ti por pensar en nosotros. Gracias. Según la narrativa que está al uso hoy en los principales medios de comunicación del mundo, sería impensable que un espiritista fuera diputado a la Asamblea Nacional en Cuba. ¿Cómo es posible eso? Eso quizás será para otros modelos. El modelo nuestro modelo de participación y equidad, nuestro modelo de la Asamblea Nacional, nuestro modelo legislativo es bajo el precepto martiano de con todos y para el bien de todos. La Asamblea Nacional la integran una diversidad inconmensurable de mujeres y hombres desde todos los sectores de ese gran mar que se llama pueblo y el cual está sustentando la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. ¿En qué medida durante todo este proceso se habla de un amplio debate que se dio en Cuba para poder tener ya este domingo una propuesta de nueva constitución en la isla? ¿En qué medida el punto de vista, las opiniones de las diferentes religiones se tuvo en cuenta para conformar esa nueva constitución? Me gustaría usar mejor el término de un amplio proceso de creación. El debate estuvo centrado en torno a la creación, a la pluralidad de todo el diálogo intercultural que significa el pueblo cubano, donde las religiones forman parte inconmensurablemente de él. Se habla mucho de la fortaleza que representa para el Estado cubano y para el pueblo de Cuba y para el pueblo religioso el que sea un Estado laico, pero cuando vemos y estudiamos la nueva Constitución que aprobaremos el domingo, nos damos cuenta que toda ella beneficia al pueblo cubano desde los distintos caminos de la fe. Más de 9 artículos con sus incisos pues hablan de la libertad de acción, de obra, la libertad religiosa, la libertad de agrupación, de asociaciones, y nos tocan a todos y todos, a todas y todos. Pero ¿qué es lo nuevo, lo realmente nuevo en esta Constitución y que toque a las personas de fe, a las personas que pertenecen a determinadas asociaciones fraternales, religiosas? Se ratifica nuevamente y se mantiene, y además un elemento extremadamente novedoso en una Constitución, la laicidad del Estado, la libertad de expresión religiosa, la no discriminación, entre otras, por el credo, la posibilidad de creer en una o en varias religiones y cambiar de ellas o no creer en ninguna, entre otros acápites que benefician el sistema asociativo, el sistema de mutualidad e intercambio y el libre albedrío que desde los caminos de la fe podemos tener en este escenario de la Cuba de hoy. Eso de alguna manera es un reconocimiento a la propia historia, a la propia tradición de la revolución cubana y de ese ímpetu de lucha que ha tenido Cuba por su independencia. Varios de los grandes luchadores cubanos
pertenecían incluso a asociaciones fraternales. Sí, indudablemente asociaciones fraternales, grandes próceres de la patria, además pertenecían a instituciones religiosas del sector cristiano y de otras denominaciones religiosas en Cuba. Recuérdate que cuando hablamos de nuestro país tenemos un crisol de religiones inconmensurable, es mucho el patrimonio intangible en materia de caminos de la fe, cuando hablamos de la religiosidad del pueblo cubano, que es histórica, que es auténtica, que además representa todos los componentes étnicos de la nación cubana, que hoy está vertida a los espacios de mutualidad e intercambio de la Cuba de hoy, de los problemas relacionados en torno a la paz del mundo, de los problemas en relación a todo el que sufre en el mundo. Eso lo reflejan las diferentes obras sociales de nuestras instituciones y de sus contrapartes en el exterior. Sin embargo, también durante este proceso trascendió cómo determinados sectores, estamentos de esta diversidad de credos que hay en Cuba, de alguna manera se opusieron sectores conservadores a determinados artículos. Me refiero en particular al artículo que hubiera abierto las puertas del matrimonio igualitario en la isla, a que eso fuera por otro camino. Nosotros tenemos que respetar, como mismo dices, toda la diversidad de opiniones, y más cuando abordamos el tema del sector religioso, tenemos que respetar en aptitud de respeto absoluto, desde lo doctrinal, lo que nuestras hermanas y hermanos entiendan o no entiendan sobre la vida cotidiana, y dentro de ella el matrimonio igualitario. Discrepo contigo en el tema de cerrar la puerta. Yo creo que, apartándonos del tema del mundo religioso, las puertas no están cerradas al matrimonio igualitario. No es una constitución que dice no al matrimonio igualitario. Después existirán otras leyes y decretos que refrendarán esta aptitud, este reconocimiento a la diversidad, hablando desde el punto de vista de la orientación sexual. Ha sido un ejercicio magnánime. Yo creo que ha sido un ejercicio de comprensión, de respeto a todas nuestras hermanas y hermanos que desde su doctrina, desde lo que han creído toda la vida, no comprenden que dos personas del mismo sexo se puedan casar, pero no significa para ningún momento que están cerradas las puertas. Nosotros, las religiosas y los religiosos cubanos y del mundo entero, tenemos que estar presentes que en el pueblo vive más gente y que hay una diversidad inconmensurable de formas de ser y de actuar, aunque nosotros desde la fe no la entendamos. Usted hablaba de vida cotidiana y sobre ese tema estaremos conversando más adelante, porque le propongo compartir con quienes nos ven a esta hora en América Latina y el mundo sobre las muchas expectativas que hay hoy en la población cubana con respecto a esta nueva constitución que el pueblo de Cuba, alrededor de 8 millones de votantes, tendrán la oportunidad de refrendar o no el próximo domingo. A sus 84 años, Roberto Hernández asegura tener razones suficientes por las cuales votar en el referendo del próximo 24 de febrero. Viví antes de la revolución y conocí cómo se vivía y después. Y te digo a ti que ayuden a la revolución, no dejen que tambalee, ayúdenla. Metan un sí grande. Los cubanos acuden a oficinas de correo, estanquillos y otros establecimientos públicos para adquirir los tabloides con el nuevo texto constitucional. Se han impreso unos 3 millones de ejemplares, lo que significa la mayor tirada en los últimos 20 años en la isla. El interés se debe a que es importante analizarlo, estudiarlo, es por el futuro de nuestro país para poderle dar el sí el día 24 a nuestra Constitución. El texto que se pone a la venta es el resultado de una amplia consulta popular en la que salieron unas 780.000 propuestas, la mitad de ellas incorporadas a la Carta Magna que se someterá a referendo. El artículo 137 establece que además de el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de nuestra Asamblea Nacional, de los diputados a la Asamblea Nacional y diputadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se necesita el referendo. Por tanto, se necesita que el pueblo de Cuba vaya a las urnas y pues manifieste su parecer en torno a la Constitución o no. Es un elemento vital, un elemento importante
imprescindible para que la nueva Constitución de la República de Cuba se ponga en vigor. Es un requisito esencial dentro de este procedimiento de reforma. El profesor universitario Fabio Fernández considera que la votación de febrero cierra un ciclo y abre un nuevo escenario para la construcción del socialismo cubano. Asegura se trata de un importante acto de responsabilidad cívica para decidir en las urnas los destinos de la nación. Yo creo que el derecho al voto es totalmente libre y cada persona, en función de lo que le dicte su conciencia, tendrá que ir a enfrentarse a la pregunta que implica el referendo. En mi opinión, para mí la respuesta es muy clara. Para mí la respuesta es sí, porque yo creo que es una constitución que se parece a la Cuba de hoy y que puede resultar una brújula hacia el socialismo que queremos. Yo creo que la convocatoria puede ser a todos aquellos que apuestan por el socialismo a votar que sí. La constitución vigente, que declara a Cuba como un Estado socialista, independiente y soberano, fue aprobada en referendo popular en 1976 por más del 97% de los ciudadanos. ¿Qué se ve aquí? Continuamos el análisis en este segmento de cómo Cuba vota en un nuevo referendo constitucional. Profesor, y usted hablaba de vida cotidiana, pero usted lidera un proyecto de una organización no gubernamental en Cuba que está vigente desde 1939, de estudiosos y practicantes del espiritismo en Cuba, pero habitualmente las ONG son identificadas en el mundo como contrarias al gobierno. ¿Cómo es posible esto en Cuba? Sí, yo coordino, soy el director del grupo gestor del proyecto Quisicuaba. Una institución religiosa ha sido capaz de sustentar desde los valores humanos universales y patrios una obra como esta en Cuba, pero además que coordina, que ayuda, que coopera y que acompaña a la gestión de gobierno de nuestro país. Nuestra institución nunca ha sido contraria a la voluntad de gobierno ni al gobierno cubano. Ha sido siempre... ¿Por qué? Primero por convicción. Nosotros creemos en el proceso de la revolución, nosotros creemos en la patria, nosotros creemos en Fidel y creemos hoy en Díaz-Canel y creemos en la continuidad histórica de la revolución cubana. Muchos en la familia, muchos luchadores además en distintos momentos por Cuba fueron miembros de nuestra familia y ese sentimiento de amor a la patria es el que nos ha llevado a acompañar innumerables. Hoy tenemos más de 29 proyectos comunitarios dentro de un programa de reinserción social que acompañan al país y a la gestión de gobierno, porque además, mira, Rolando, tenemos los mismos objetivos. Todo lo que acompañe la dignidad plena del hombre, como la Constitución de la República de Cuba, como la obra de la Revolución Cubana, hay que seguirlo. Y además, si partimos de una doctrina religiosa, en este caso espiritista. Decía José Martillo, quiero que la ley primera de nuestra República sea la dignidad plena del hombre. Pero además decía que el patriotismo es un deber santo, cuando se acompaña a la patria en tareas de que vivan en ella más felices los hombres. Y en este contexto hoy se ven mensajes, unos a favor del sí a esta Constitución y desde Estados Unidos a partir de una aplicación en las redes sociales. Hoy en esta plaza muchas personas tienen acceso a las redes sociales y a lo largo de toda Cuba la aplicación Apretaste desde Miami que llama a votar el no. ¿Cuál es su apreciación, su lectura de estas dos propuestas? Bueno, para mí, mi lectura es absolutamente un show mediático hacia el exterior, montado por el enemigo acérrimo de la paz, por el enemigo acérrimo de la coherencia pacífica, la existencia y la coexistencia pacífica, porque además para vivir en paz tenemos que ser coherentes. El enemigo acérrimo de esta actitud de paz que es fruto del amor entre los pueblos de Estados Unidos. Campañas mediáticas nos han montado miles, son especialistas en hacer show mediático. Yo convoco a aquellos que del lado de allá dicen no, que estén sentados aquí a esta hora con un locutor de tu calibre, con una emisora de este calibre, con esta libertad que gozamos, ¿quién nos está cuidando? Estamos claros y estamos conscientes de lo que tenemos que cambiar. Para eso es nuestra Constitución. Estamos conscientes del camino que hemos transitado, de lo que no vamos a renunciar jamás y lo que creo que sin perder la esencia podemos hacer mucho mejor.
Gracias, profesor, por acompañarnos esta noche. Gracias acá a ti siempre. En Telesur, desde esta plaza, desde la Plaza San Francisco de Asís, en pleno casco histórico de La Habana, cuando apenas restan 3 días para que los cubanos, las cubanas acudan a las urnas para responder a la pregunta: ¿está usted de acuerdo en ratificar la nueva Constitución de la República de Cuba? Tatiana, devolvemos la señal a nuestros estudios centrales en Caracas y continuaremos informando hasta el próximo domingo. Exactamente, Rolando, a través del servicio informativo, y tenemos de nuevo una cita contigo con los analistas que dan distintas visiones de este hecho. Será mañana viernes. Gracias y hasta entonces. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. El gobierno anuncia el cierre de 2 de sus fronteras. El objetivo es mantener la seguridad nacional y la paz del pueblo. Ante la provocación constante de los Estados Unidos, el Ejecutivo llama a los militares a la fortaleza, a la unidad y la cohesión. Tenemos ese panorama de la jornada, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Noticia Venezuela. Ante un panorama de acecho desde el exterior, el gobierno nacional acentúa las medidas de resguardo en torno a la seguridad fronteriza. Detalles a continuación. Ante la campaña masiva de provocaciones que instan a la intervención militar, el presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles el cierre fronterizo con Brasil a partir de las 20 horas. Más de 2.000 kilómetros de frontera compartidos entre ambos países serán protegidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una medida preventiva frente a las provocaciones internacionales que amenazan con violar el territorio venezolano. Del mismo modo, el presidente Maduro destacó que pese a los contactos diplomáticos con representantes del gobierno holandés, la frontera marítima con las islas de Países Bajos se mantendrán cerradas. Pero hasta tanto no se nos den garantías de que Curazao, Aruba y Bonaire no van a ser utilizadas como base de una provocación contra Venezuela, cerradas las comunicaciones. Cerrada absoluta y totalmente. Tenemos que proteger a nuestro país. En medio de estos anuncios, el jefe de Estado venezolano destacó que contempla el cierre de la frontera con Colombia de manera permanente. El presidente hizo un llamado a su homólogo colombiano, Iván Duque, para que ignore las instigaciones por parte de Donald Trump y haga prevalecer la paz durante los eventos musicales que se avecinan. Esperemos que el presidente de Colombia, Iván Duque, no le cumpla las órdenes a Donald Trump de buscar violencia en la frontera. Responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera entre Cúcuta y Venezuela. Estas acciones buscan frenar el plan de Washington, que con el apoyo de la oposición venezolana pretenden introducir al país una supuesta ayuda humanitaria. Para ello, insisten en el chantaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y una y otra vez, el Ejecutivo expresa que no lo permitirá por carecer de toda legalidad y por tratarse de una excusa para una intervención militar. Seguimos sumando información. A esta hora nos vamos hasta nuestra sala de noticias con nuestro corresponsal en Caracas, Luis Tavera. Luis, después de que veíamos esta declaración del presidente Maduro, en horas de la tarde se reunía con representantes de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también en la Casa Presidencial, y allí de nuevo hacía referencia a lo que realmente significa una ayuda humanitaria. Te preguntamos de hecho. Un saludo para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Justamente el presidente aprovechaba para detallar en qué consiste estos respaldos internacionales que está recibiendo Venezuela, por ejemplo, en el caso de Rusia, quien hoy
otorgaba el arribo de estas más de 7 toneladas de medicamentos. Pero el presidente decía algunas características, Tatiana, que es importante resaltar. Esta clase de ayudas que se realizan entre países son bajo el marco del derecho internacional, bajo la supervisión de organizaciones que aprueban estas ayudas, que aprueban esta clase de intercambios entre países como la ONU, por ejemplo, como la Cruz Roja, que es quien se encarga de darle el visto bueno a los medicamentos que se intercambian los países o se realizan mediante estas ayudas, estos intercambios que hay entre estas naciones. Muy diferente, decía el presidente, a esta ayuda humanitaria propuesta por los Estados Unidos, quien no cumple con estos requisitos, quien no está aprobada por organizaciones como la Cruz Roja. Hay varios elementos también que el presidente resaltaba durante esta jornada, esta agenda completa que sostuvo hoy durante el día. Es que Venezuela seguirá fijando estas posiciones antiimperialistas, Tatiana, pero no solamente por basarse en defender su gobierno, sino además por defender el derecho de Latinoamérica. Él recordaba que esta lucha que mantiene Venezuela es a favor de Latinoamérica y es por eso que agradecía todo este respaldo que ha recibido, por ejemplo, con gobiernos como de Rusia, quien ha otorgado a Venezuela más de 7 toneladas de medicamentos. Pero vamos a escuchar cómo lo decía. Está llegando 7.5 toneladas de medicamentos desde Rusia. Medicamentos para seguir equipando todo lo que tiene que ver con las necesidades de medicamentos a nuestro país. Tatiana. Teníamos allí a nuestro corresponsal permanente desde nuestra sala de noticias en Venezuela, Luis Tavera, a quien agradecemos. Ahí estaba la voz del presidente Nicolás Maduro agradeciendo a Rusia por el apoyo que va de Estado a Estado, que evidentemente marca la perspectiva del derecho internacional. Un asunto que analizamos, todo esto con Ana Cristina Bracho, ella es abogada, magíster en Derecho Público, Derechos Fundamentales. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias de Telesur, ¿cómo te va? Todo bien. Muchas gracias. Quiero preguntarte primero sobre la decisión que toma el presidente Nicolás Maduro de cierre de las fronteras. Dice hasta nuevo aviso con Brasil, hasta nuevo aviso con las islas de los Países Bajos, que son Curazao, Bonaire y Aruba. Hay a nivel interno un claro conocimiento de lo que eso significa. Sin embargo, a nivel internacional comienzan de nuevo los titulares manipuladores. Por eso quiero comenzar por allí. Bueno, nosotros lo que estamos viendo son medidas de protección. Evidentemente, en un marco tan manipulado como el tema Venezuela, cualquier medida que tome el gobierno venezolano va a ser mal puesta. ¿Qué se trata? Se trata de un ataque sin precedentes. Nosotros hemos tenido contextos de agresión en el siglo XX, ninguno tan violento, multifactorial, tan alineado hacia una invasión como lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, cuando tenemos declaraciones... Y sobre todo en este momento, particularmente, digamos, en esta coyuntura, en estos días de Estados Unidos sobre Venezuela. Sí, en el marco que ellos inventaron un presidente interino al que se le acaba el tiempo, porque si era presidente interino tenía que llamar a elecciones antes del 23 de febrero, crearon toda esta provocación para el 23 de febrero y hay países que claramente han manifestado que están abiertamente dispuestos a penetrar en la soberanía venezolana. Eso es lo que vemos en las declaraciones de Bolsonaro cuando dice que va a entregarle a través de Roraima unos bienes a las personas que vayan allá. Es lo que ha dicho Duque y toda esta iniciativa a través de Colombia y evidentemente la zona del Caribe es una zona que no da garantías de respetar nuestra frontera marítima. Nosotros estamos hablando en términos de derecho de la inviolabilidad del Estado. En los estados nada más pueden estar los nacionales o quienes han tenido la autorización para entrar, es la base mínima del Estado. Entonces estamos ante un contexto de agresión que requiere que el jefe de Estado, haciendo uso de las prerrogativas de la seguridad nacional, defienda las fronteras. Y a esto se le considera desde el derecho internacional que intenta quebrarse desde las distintas instancias, particularmente en este momento desde la Casa Blanca, inviolabilidad del Estado. Nosotros estamos ante una propuesta de los Estados Unidos de ir a un mundo sin estados-naciones. En ese contexto ellos no reconocen la soberanía en ninguna de las formas. No reconocen que los venezolanos votaron por un presidente, que tienen un presidente de acuerdo a su constitución y ahora no quieren respetar que hay un territorio que está determinado
constitucionalmente resguardado por la Fuerza Armada y que es inviolable en los términos de los tratados internacionales. He escuchado a otros expertos hablar acerca precisamente de cómo pretenden desconocer los Estados-nación a través de distintas estrategias, si se quiere, algunas en Oriente Medio, otras la balcanización, como ya conocemos bien la historia de esta zona del mundo. Ahora, para América Latina y para Venezuela, ¿esto en qué se traduciría? Esto se traduciría en que nosotros tenemos que ubicarnos como un país petrolero, un antiguo socio de los Estados Unidos y el país que generó la nueva década, la recuperación de los gobiernos populares en América Latina. Donald Trump tiene un gobierno que quiere recuperar esa grandeza que tuvo los Estados Unidos y esa grandeza ha demostrado estar en los marcos de la doctrina Monroe y del mundo unipolar. Venezuela constituye un punto central para la nueva geopolítica, para la multipolaridad. Por eso el conflicto con Venezuela no es solo con Venezuela y justo veíamos que Rusia ha tenido una posición firme de ayudar tanto en la dificultad de la consecuencia del bloqueo a Venezuela, que es la falta de insumos, medicamentos y alimentos, como ante una posible amenaza militar, entrar en la defensa territorial de Venezuela. Claro, ahora para Venezuela es muy clara la situación. Cuando hay un gobierno, por ejemplo, el vecino, el de Colombia, que acompaña y que suma toda esa estrategia de la Casa Blanca del gobierno de los Estados Unidos, pareciese que no hay un claro entendimiento de lo que realmente significa una intervención militar, una invasión en uno de los países. No solamente sería con Venezuela, sería cualquier país de América Latina que intenta salir de un proceso de guerra interna que es precisamente la de Colombia. Sí, estamos ante la ruptura de todos los principios del derecho interamericano, porque nosotros estamos entrando ante la negación del principio a que los conflictos se resuelvan en paz. Nosotros estamos ante un supuesto que niega la autodeterminación del pueblo venezolano y que además permite la confrontación entre países vecinos. Y tenemos que ver la fortaleza del gobierno venezolano en resistirse a la provocación, porque han montado una gran provocación contra Venezuela que incluye toda esta situación en la frontera, que incluye habernos quitado una cantidad enorme de nuestras riquezas y darnos menos del 1% por esta vía que llaman ayuda, que la Cruz Roja ha dicho que no es ninguna ayuda y que además incluye la presencia de agentes estadounidenses en la frontera, que hasta Insulza, el antiguo secretario de la OEA, decía hoy que eso es un acto de provocación, no es un acto humanitario, y que incluye la posible salida del diputado Guaidó de Venezuela cuando sobre este ciudadano pesa una orden del Tribunal Supremo de Justicia que le prohíbe salir de Venezuela. Así que son una serie de instancias de provocación. A esta le sumaría también el intento permanente de chantajear a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué crees que se mantiene tan firme, tan fuerte, tan unida? A nivel interno habrían algunos que todavía tal vez tengan dudas, sin embargo, evidentemente salen a la luz pública, se presentan comunicados, aparecen todas las instancias de la Fuerza Armada Nacional, pero por fuera se sigue insistiendo. ¿Por qué sucede esto? Eso sucede porque nunca ha tenido la oposición y los Estados Unidos una visión clara de quién es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un ejército que es profesional por un lado y por el otro es pueblo. Nosotros no tenemos ahorita una composición militar separada de clases o desvinculada del quehacer del pueblo. De hecho, uno de los puntos que ellos le recriminaban es que es un cuerpo armado que está en la normalidad y en la naturalidad, que vota, que forma parte de la vida de la gente, y eso hace que tenga unas características distintas. Adicionalmente a eso, es una generación militar patriota y además tiene una resistencia en sus valores a los procesos que tuvieron de la dominación de nuestros ejércitos por parte de los Estados Unidos. Eso les dificulta la tarea que se han propuesto, además de procesos muy violentos de discriminación y de maltrato. Recordemos en el 2017 hasta que les lanzaban excrementos y todas estas campañas. Y el cuerpo militar está unificado en un liderazgo que hereda desde el comandante Chávez, en este momento el gobierno de Nicolás Maduro en su persona como jefe del ejército y también el ministro de la Defensa. Y todo eso tiene que ver con el alejamiento absoluto de la retórica, de la estructura, de la forma de la Escuela de las Américas.
Tiene que ver, porque de hecho en los tiempos de la Escuela de las Américas los militares iban adelante de los golpes. Esta situación en Venezuela es un poco particular, porque tenemos un agente con cédula venezolana que responde a intereses extranjeros, que un día amanece diciendo que vengan a ser hermanos militares conmigo y el otro los amanece insultándolos porque no logra romper la fuerza y la dignidad del Cuerpo Armado Nacional. Eso es un asunto muy, muy interesante que pareciese que no logra entenderse, por ejemplo, desde la propia Casa Blanca. Ahora bien, a propósito de todas estas situaciones de provocación, el presidente les dice hoy fuerza, unidad, coerción, todo esto para no dejarse provocar. Sin embargo, hay una gran expectativa por lo que pueda suceder el fin de semana en la frontera, particularmente entre Cúcuta y Táchira. Sí, pero de hecho ahí hay que saber medir las medidas que ha tomado el gobierno, porque ellos han planteado un escenario terrible, como de una guerra en el cine, en el cual ellos decían que de un concierto la gente, los civiles, se iban a trasladar a una frontera donde los iban a recibir militares, y la principal respuesta de Caracas ha sido decir que del lado venezolano va a estar la población civil que se organiza a través de los CLAP, recibiendo también o intercambiando y defendiendo ellos la frontera, porque también en esta lectura se descontextualiza qué hay del otro lado de la frontera. Hay una situación que la misma Corte Constitucional colombiana ha declarado una situación extraordinaria de vulneración sistemática de derechos fundamentales. Tenemos la muerte sistemática de los niños en La Guajira, tenemos Cúcuta como una de las zonas más deprimidas de Colombia y además una zona de permanente contacto económico y de mercancías. Y Cúcuta está acostumbrada a recibir productos venezolanos. Entonces esta situación que se está manejando, en la cual del lado venezolano no habría nada y que nada iría hacia el lado colombiano, niega lo que han sido toda la historia y en especial los últimos 2 o 3 años signados por el contrabando que ha salido de Venezuela hacia Colombia. Eso de hecho es una situación histórica, ¿no? La legalidad y la ilegalidad en esta frontera, evidentemente, y seguramente todo lo afectará. ¿Cómo crees que se percibe, y no me refiero solamente a uno de los dos pueblos, porque es que en la frontera, para quien viva de uno u otro lado, que hace vida permanentemente de un lado para otro, todo esto le debe parecer muy extraño y al mismo tiempo muy doloroso? Claro, porque también el problema es que cuando tú quieres imponer una forma de ser a los pueblos y desconoces los pueblos, estás ignorando que en Cúcuta un gran porcentaje de la población es venezolana, como en el Táchira un gran porcentaje de la población es colombiana. La familia histórica colombiana es venezolana en ese sector. Toda nuestra frontera no es una frontera como ellos se pueden imaginar, que le pueden poner un muro como el que quiere Donald Trump con México. Esto es una zona viva, relacionada y familiar lo que hay en ese espacio. Claro, eso es parte de la situación. Ahora, el presidente insiste en que debe ser el diálogo a través de distintas instancias, a través, por ejemplo, de Naciones Unidas o de los mecanismos que está ofreciendo México y Uruguay. El asunto aquí es con quién realmente la oposición negociar en un momento en que hay tanto nivel de polarización desde sobre todo la misma oposición. Ahí lo importante es que nos acordemos que más del 80% de la población venezolana se niega a una situación de invasión o de guerra. Entonces tenemos una mayoría inmensa que es patriota, que está en contra de la guerra, y tenemos sectores de la oposición a los que hay que llamar a desprenderse de estos planes extranjeros que ejercen mucha presión sobre ellos. Porque ¿en marco de qué estamos? Estamos en el marco de una retórica que está encerrada o está construida en el Estatuto de la Transición, que dice que todo el que no se una a su golpe de Estado es un criminal. Eso es un estado de chantaje. Claro. Entonces, el primer punto es que gobierno y población venezolana salgamos de ese estado de chantaje y nos reencontremos con el pueblo que somos. Y allí hay voceros importantes de la oposición que tienen posturas mucho más moderadas y que tienen esa capacidad de llevar y la necesidad de ponerse ante cuál es el escenario que nos da una situación que nos ha tomado los activos, que nos desprecia la soberanía, que nos quiere una guerra en Cúcuta, pero nos quiere quitar el Esequibo, que también nos quiere penetrar por la vía del Brasil. Realmente es un gobierno subordinado
a Trump, a Bolsonaro y a Duque lo que nosotros vamos a tener en Venezuela? Esa es la pregunta que nos debe llevar a encontrarnos. Somos un frente de resistencia contra el fascismo. Muchas gracias, Ana Cristina, por ese análisis. Gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia El Salvador. Países del Triángulo Norte más Estados Unidos acuerdan detener la caravana de migrantes. El plan contempla 4 áreas de seguridad. Por ningún lado aparece la atención a un problema estructural, la pobreza en estas naciones centroamericanas. Tenemos el análisis, tenemos la información al volver en Es Noticia. Es noticia El Salvador. Esta nación fue sede del encuentro de las naciones llamadas del Triángulo Norte con el gobierno de los Estados Unidos. Durante este encuentro acordaron detener las caravanas migrantes que pasan a México para tratar de llegar a la nación norteamericana, al norte. Para ello, la estrategia será de seguridad y no de atención a las causas estructurales de esta migración. La nueva iniciativa plantea 4 áreas: el combate de la trata y tráfico ilícito de personas, contrarrestar la delincuencia organizada y las pandillas, expandir el intercambio de información e inteligencia y fortalecer la seguridad fronteriza. Según la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kathy Nielsen, las caravanas deben ser detenidas por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala a través de una estrategia de seguridad y del convencimiento para que sus ciudadanos no se sumen a las miles de personas que salen de estas naciones en grupos. De lado quedan los planes para afrontar las causas del fenómeno: la pobreza, el desempleo, la informalidad y la inseguridad. Vamos hasta El Salvador con más información. Nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Ernesto, muy buenas noches. Al final, ¿qué queda de este encuentro y cuál es la postura del gobierno salvadoreño? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Gusto saludarte y a nuestra audiencia. Efectivamente, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se reunió el día de ayer con los ministros de Seguridad de los países del Triángulo Norte, Enrique Degencar como ministro de Gobernación de Guatemala, Julián Pacheco de Honduras y Mauricio Landaverde de El Salvador. ¿Qué fue lo más importante que se tocó en esto? Detener la migración, las caravanas que se han realizado los últimos meses desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Se conoce de que la mayor cantidad de personas que han migrado en estos últimos meses provienen de Honduras, luego sigue Guatemala y por último El Salvador. Evidentemente, la intención de la secretaria Nielsen es de que los gobiernos y los que están vinculados con la seguridad incrementen las medidas de protección. Se habla incluso de militarizar más las fronteras para detener a estos migrantes. Porque ella les dijo que hay que asegurar las fronteras para luchar con estos grupos del crimen organizado y que se están lucrando de las personas. Evidentemente es un llamado a atención que ella viene a hacer aquí a los países del área centroamericana, del Triángulo Norte, para que los ministerios de gobernación o de seguridad incrementen las medidas contra las caravanas. Evidentemente el problema de la migración viene mucho antes de que se dieran estas caravanas, antes de que se diera la primera desde aquí a El Salvador. Las autoridades de migración informaban de que los salvadoreños viajaban en cantidades como de 400, 500 al día.
Eso es una cantidad bastante grande. Incluso con las caravanas que se han realizado en los últimos días, esa cantidad de personas se ve reducida en las caravanas, que lo hacen de esta forma porque quizás esta será una nueva forma de migrar para ir en grupo y poderse dar algún tipo de acuerpamiento entre los migrantes que deciden ir a los Estados Unidos. Si se tiene que hacer un análisis de lo que sucedió en esta reunión, es como que la secretaria viene a decirle a los ministros de los países del Triángulo Norte que tienen que detener a las personas que deciden emigrar hacia los Estados Unidos. Finalmente quiero decirte que también en el programa de la secretaria de Seguridad está reunirse con el presidente electo Nayib Bukele para tocar temas de combate al crimen. Tatiana. Y hay un asunto que llama poderosamente la atención, Ernesto, y tiene que ver con eso que ella dice. No, llega desde los Estados Unidos a exigir, a imponer toda esta estrategia de seguridad, pero además ella pide que se convenza a los ciudadanos de estos países a que no inicien este proceso de las caravanas, este fenómeno, porque ella dice que eso es un caos que se debe controlar. El asunto es que pareciese que se les olvida que hay un problema estructural que es exactamente la causa de esa migración. De eso no se dijo nada, de eso no se habló nada, no hay alguna conclusión. Pues realmente se tocó el tema de la migración, pero no se mencionó las causas que obligan a esta población, temas de seguridad, temas económicos, falta de empleo. Estas cuestiones no se tocaron. Recordemos que los Estados Unidos hace aporte de dinero para que internamente en los países del Triángulo Norte se trabajen en programas de ayuda para las personas, para que puedan conseguir empleos y tengan que no les permita pues migrar hacia los Estados Unidos, pero estas cosas parecen que estos planes no funcionan y es por eso de que ahora que ya hay un número considerable de personas en la frontera sur de los Estados Unidos, la migración tienen que detenerla evidentemente de los países de origen, pero los planes que se habían implementado por los Estados Unidos con estos países, con ayudas millonarias para implementar programas sociales, no han funcionado porque la gente se está yendo. Esa es la realidad. Ya de El Salvador son 8 caravanas que han salido. Algunas, las primeras 4 fueron las más grandes. Ahora últimamente han salido caravanas que contabilizan unas 100, 150 personas, pero que Migración de El Salvador sí las está considerando como un flujo migratorio de salvadoreños hacia los Estados Unidos. Gracias por toda esta información, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Y desde El Salvador vamos ahora hasta Guatemala. ¿Cómo se recibe esta decisión, este plan estratégico de seguridad de los países del Triángulo Norte con Estados Unidos? Le preguntamos a nuestro corresponsal Mario Rosales. Hola Mario, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Es Noticia. Bueno, acá en Guatemala hay repercusiones en torno a esta reunión que se dio en El Salvador. Algunos analistas consideran que será un nuevo fracaso por parte de la administración de Donald Trump para contener la migración. Y es que se sigue teniendo este espíritu de ver el tema migratorio relacionado a temas de seguridad. Y pues bueno, las autoridades guatemaltecas digamos que se prestan para ello en cuanto a criminalizar, perseguir y detener migrantes. Ellos siguen con esta idea de que aumentando militares en frontera y policía en frontera van a detener, pero esto ya ocurrió en el pasado, sigue ocurriendo y la gente de todas formas se sigue yendo. Según la Mesa Nacional para las Migraciones, la MENAMIG, en promedio 250 guatemaltecos salen todos los días de Guatemala vía la frontera sur con México para emprender la travesía hacia los Estados Unidos. Así que acá no se atiende la pobreza, no se atiende la desigualdad, no se atienden los problemas severos de nutrición crónica y se le apuesta a poner más militares, soldados y policías en la frontera para supuestamente contener a las personas y esto no se ha logrado. Así que acá auguran que este nuevo plan o esta nueva estrategia estadounidense para detener los flujos migratorios va a ser una vez más un fracaso, porque en tanto no se atiendan los problemas de la población de carácter social, la gente continuará yéndose del país. A la información de esta parte. Gracias, Mario. Y esa es
la situación que queda sobre el tablero, pero en esta estrategia de seguridad, ese asunto, la causa estructural del fenómeno de la migración masiva en estas 3 naciones centroamericanas, no queda planteado. Gracias a nuestros corresponsales, gracias a ustedes, ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso los dejamos, hasta mañana.